Muy buenos días, tengan todos ustedes, mis amados amigos televidentes de esta su preferida programación. En este día les saluda la pastora Amelia Almuina, dándole gracias a Dios por este gran ministerio de Canal 38, bendiciendo a cada uno de los que trabajan aquí y a todos los que nos honran mantenernos en su casa. En este día quiero saludarles y quiero aprovechar este hermoso mes en que, aunque el mundo festeja este mes como el mes del amor, el mes de la amistad, yo quiero hablar un tema acerca de el amor, la amistad cristiana. El amor del Señor Jesucristo, cómo se demostró en una familia que nos deja mucho de qué aprender. El Señor Jesucristo, mis amados, tuvo también amigos, tuvo su círculo de amigos más íntimos, tuvo sus discípulos, hubo mucha gente que le seguía, hubo muchos discípulos que estaban ahí con él, siguiéndole, siendo ministrados, enseñados por el Señor, pero también había amigos íntimos a los cuales él amaba. Y en este mes precioso donde deberíamos de ser todos los meses del año, los meses del amor, los meses de la amistad, los meses de la comprensión, del amor de Dios en nuestras vidas, todos los meses deberían de ser igual. Yo quiero llevarlo a usted a un pasaje en la palabra del Señor, ahí en el Santo Evangelio de San Juan. Y en el capítulo 11 leemos esta historia acerca de la familia que Jesús amaba, la familia que Jesús convivía como amigos muy cercanos a él. Y el capítulo 11 inicia diciendo: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó sus pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí que al que amas está enfermo. Oyendo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó allí 2 días más en el lugar donde estaba. Después de esto dijo a sus discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ¿ahora procuran los judíos apedrearte y otra vez vas allá? Respondiendo Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza y ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza, pues no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarlo. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba de reposar, del reposo del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus discípulos: ¿vamos también nosotros para que muramos con él? Vino Jesús pues y halló que hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania está cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. En este pasaje encontramos, hermanos míos, que nuestro hermano Lázaro murió, estaba enfermo y murió. ¿Por qué? Porque, hermanos míos,
Todos en este mundo tenemos una fecha de caducidad y algún día tendremos que partir de este mundo. Y nuestro hermano Lázaro, pues no sería la excepción. La palabra de Dios nos muestra aquí, mis hermanos, que el Señor amaba a esta familia. Y cuando Él estaba por ahí ministrando, le llegaron unos amigos, unos mensajeros para decirle que tu amigo Lázaro, el que tú amas, está enfermo. Pero cuando el Señor escuchó que Lázaro estaba muerto, estaba dormido, estaba enfermo, perdón, Él todavía se quedó otros 2 días ahí más. ¿Por qué el Señor se quedó otros 2 días más? Definitivamente, hermanos, hay cosas que nosotros no entendemos. Hay misterios que nosotros a veces no podemos comprender por qué Dios hace tal o cual cosa. Lo más normal, lo que era de esperarse, era que el Señor Jesucristo atendiera, acudiera de inmediato al llamado, como al llamado de que su amigo estaba enfermo, como cualquiera de nosotros hubiéramos supuesto que tenía que ser así. Hay cosas, hermanos míos, que Dios hace que nosotros como humanos no entendemos. Sin embargo, todo lo que Dios hace, lo hace perfecto. En este caso dice la palabra del Señor que Lázaro estaba enfermo. Y cuando llegaron allí, encontraron que Lázaro ya había muerto. Pero, ¿qué dice la palabra del Señor? Cuando oyó Jesús que Lázaro estaba enfermo, Él dijo una palabra: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. A nosotros nos parecen las cosas bastante difíciles de entender, y más cuando estamos leyendo que dice que Jesús dijo que esta enfermedad no era para muerte. Sin embargo, Lázaro murió. ¿Por qué el Señor dice que la enfermedad no era para muerte? Esa enfermedad sirvió para llevar a Lázaro al sueño de la muerte, donde descansan los hijos de Dios. Si el Señor hubiera acudido inmediatamente a sanar a Lázaro, hubiera sucedido como una sanación más, un milagro más, como tantos y tantos milagros que el Señor hizo. Pero esto, hermanos míos, no era una sanidad normal como uno de tantos milagros que el Señor hizo. El Señor esperó hasta que Lázaro muriera y después tomó la iniciativa de ir. Para este tiempo, cuando el Señor llega, ya había pasado más tiempo. El Señor Jesucristo nunca llega tarde, nunca llega tarde. El Señor esperó 2 días más para poder ir a Jerusalén. Y Marta le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. A veces nosotros, hermanos míos, estamos tristes cuando estamos a la hora del duelo o de la enfermedad, y decimos cosas, hermanos míos, que no quisiéramos decir, pero sin embargo a veces decimos esas cosas que no están bien dichas. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Vean, hermanos, que para hacer un milagro de esta magnitud, el Señor Jesús usó precisamente a alguien que Él amaba mucho, precisamente a alguien que Él quería. El Señor, hermanos míos, usó a Lázaro, la enfermedad de Lázaro, y permitió que Lázaro muriera. El Señor pudo haber dado la palabra como en aquel centurión: da la palabra y mi siervo sanará, y ve y recibe como has creído. Pero no fue el caso. El Señor parecía, hermanos, como que no le interesaba mucho la situación.
pero no es así. Dios siempre, hermanos míos, cualquier circunstancia y que nosotros estamos viviendo, Él la permite por algo. Él permite las circunstancias en nuestra vida, inclusive las enfermedades, para enseñarnos que Él es nuestro sanador. Cuando permite la escasez, nos permite conocer a Jehová el proveedor. Cuando estamos en situaciones difíciles, siendo acosados por alguna situación, el Señor nos deja ver a Jehová nuestro estandarte. El amor de Dios es tan grande, el amor de Dios es tan poderoso, que nos permite ver más allá de lo que nosotros podemos ver, que nos lleva a situaciones a veces un poco difíciles para hacer más grande su gloria. Dice Marta, le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Mas ahora sé que todo lo que pidas a Dios te lo dará. Qué esperanza tan grande, qué situación, qué palabra tan poderosa dijo ella. Mas ahora sé que todo lo que pidas a Dios te lo dará. Aquí había, hermanos míos, cierta esperanza en esta mujer. Cierta esperanza diciendo: ok, pues ya se murió, pero yo sé que todo lo que tú pides al Padre te será dado. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. En otras palabras, mira, Marta, eso que estás diciendo se cumplirá. Lo que tú has dicho que voy a pedir al Padre se va a realizar. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección del día postrero. Amados hermanos, a veces nosotros estamos pidiendo cosas, pero lo que sucede es que no estamos creyendo exactamente lo que estamos diciendo. Decimos cosas por decir, pero en realidad hay una falta de fe en nosotros. Jesús le dice: tu hermano va a resucitar. Ah, pues sí, yo sé que va a resucitar en el día postrero. O sea, sí, está bueno. Como cuando nosotros estamos en un funeral, alguien se nos va, alguien fallece y nosotros queremos darle una palabra de consuelo a tal persona. No te preocupes, Jesús dijo: yo soy la resurrección de la vida. Mira que algún día esta persona volverás a verlo, lo encontraremos con esta persona tarde que temprano, en esta vida vamos de paso. Podemos decir muchas cosas a los dolientes, pero este no era el caso. Jesús no está aquí para consolar a Marta y a María por la muerte de su amado Lázaro, de su amado hermano. Él no estaba aquí para decirles: está bien, todo está bien, disculpen, no pude venir. Nosotros, hermanos, a veces no podemos estar en el lugar donde deberíamos estar, donde la gente espera que estemos por situaciones que son ajenas a nosotros. Y la gente a veces se pone triste cuando nosotros no podemos llegar en el momento al lugar. Jesús, hermanos, tampoco llegó en el momento que debería de haber llegado según Marta y María, según la gente. Pero el Señor siempre tiene sus planes. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. Hermanos míos, esta palabra suena fuerte y solamente alguien que verdaderamente fuera la resurrección de la vida pudiera decirlo. Jesús dice: yo soy la resurrección y la vida. ¿Qué esperanza más grande tenemos nosotros los mortales en tener un Dios tan grande como nuestro Jesucristo, que nos dice: no tengas temor, porque yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Qué poderosas palabras. Estas palabras, hermanos, se las reveló el Señor a Marta. ¿Crees esto? Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Pero a veces nosotros, hermanos, esta palabra que Marta responde: sí, yo sé que eres el Cristo y que eres el Hijo de Dios y que has venido al mundo.
A veces nosotros, hermanos, tenemos una fe religiosa. Aquí Marta está diciendo, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. La pregunta no fue esa. La pregunta es, ¿tú crees que yo puedo resucitar a tu hermano, Marta? Y él le dice, pues sí, tú eres el Cristo. Mucha gente le dice, tú crees en Dios porque Dios te puede ayudar, Dios puede sanarte, Dios puede salvarte, Dios te puede dar la respuesta a ese problema que tienes. Dios es la solución. Oh, sí, yo creo en Dios. Pero creer en Dios, hermanos, es una cosa que todo el mundo dice que cree. Pero una cosa es que decir que creo y otra es verdaderamente tener una fe inquebrantable. Una fe que Dios puede hacer cosas. Todos creemos que Dios es poderoso. Todos creemos que Dios puede hacer cosas grandes. La Biblia dice, los demonios también creen y tiemblan. Pero hay una cosa muy significativa. ¿Crees que Dios puede hacer cosas para ti? ¿Crees tú que Dios es capaz de darte la sanidad? ¿Crees tú que Dios es capaz de sanar ese cáncer? ¿De ser reversible esa enfermedad que el médico ha dicho es un cáncer terminal? Le quedan tantos días de vida, le quedan tantas horas de vida. ¿Crees tú que el Señor puede cambiar ese diagnóstico? ¿Que Dios puede hacer reversible esa situación? ¿Crees en Dios? Sí, pero a veces creemos, hermanos, que Dios está en el cielo, está muy ocupado, que Él solamente se enfoca en ayudar a aquellos que son buenos, que Él está ocupado haciendo nuevas galaxias, que Dios sí es bueno, sí está bien, pero no para mí. Marta, hermanos míos, no estaba creyendo, no está contestando la pregunta correcta. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Sí, Cristo es el Hijo de Dios. Cristo vino al mundo a salvarnos, claro que sí. Dice la palabra, habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el Maestro está aquí y te llama. Aquí, hermanos míos, había dos mujeres, dos hermanas. Una muy ocupada, muy afanada, otra más metida a la oración, más dedicada, más emocional, pudiéramos decirlo, que dice cuando el Señor la llamó, entonces Jesús todavía aún no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde María le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella la consolaban. Verdaderamente, hermanos míos, María y Marta y esta familia eran una familia que tenían muchísima amistad, eran bien conocidos, al parecer era una familia bien acomodada, que tenían mucha gente que estaba con ellos y habían venido de muy lejos a consolarlos. Jesús, entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron a María que se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. Cuando María recibe la noticia que el Señor la llama, se levanta rapidito y va a ver dónde estaba Jesús. Y al ver a Jesús, ella se postró a sus pies. Vean, hermanos míos, que la manera como Juan escribe los detalles, que esto es maravilloso. Dice que María, cuando llegó a donde estaba el maestro, ella no llegó con una actitud molesta, sino con una actitud quebrantada, y dice que llegó y se postró a sus pies. También dijo, si hubieras estado aquí, no había muerto mi hermano. También dijo lo mismo. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando hay un sentir de dolor, hay un sentir de tristeza, nosotros tenemos, eso se contagia. Y María, aunque una mujer muy diferente a su hermana, también se había contagiado con esta tristeza y diciendo, esta palabra suena como un reclamo. Jesús entonces, al verla, dice la palabra, Jesús entonces al verla
allí llorando, y a los judíos que la acompañaban también lloraban. Se estremeció en espíritu y se conmovió. Esto, hermanos míos, es algo que me deja saber y nos da una luz muy maravillosa, hermanos míos, de ver la actitud que tuvo nuestro Señor Jesucristo al ver, hermanos, a María llorar. ¿De qué manera, hermanos míos, lloraría esta mujer? ¿De qué manera, hermanos, estaría? ¿Qué tanta tristeza reflejaría su corazón? Que no solamente ella, sino los que estaban con ella lloraban también. Y Jesús le dijo, ¿dónde le pusiste? Ellos le dijeron, Señor, ven y ve. Cuando llegaron, hermanos, al momento, al trabajo que el Señor venía a hacer, Jesús llora. ¿Por qué, hermanos, Jesús llora? ¿Por qué lloró el Señor? Dice la palabra que se conmovió, su espíritu se estremeció y se conmovió. Es que, hermanos, de tal manera ama a Dios, que también Dios se conmueve, también Dios se entristece cuando ve tu llanto, cuando ve cómo te sientes de mal por esa persona que has perdido, que se ha ido. El Señor también llora. La palabra dice, mis hermanos, que Jesús lloró. ¿Por qué, hermanos, el Señor lloró? Porque, hermanos, Jesús era un hombre también como nosotros, que tenía una sensibilidad tan grande. En 3 ocasiones, hermanos míos, hemos visto que Jesús lloró. Jesús lloró, hermanos, ante la tumba de Lázaro. Jesús lloró, hermanos, en una muestra de empatía por aquellas personas que estaban sufriendo por la pérdida de ese ser que habían perdido. Jesús, hermanos, llora cuando ve tu tristeza, cuando ve tu angustia. Pero la palabra de Dios dice que Jesús lloró y dice, dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Cuando nosotros, hermanos, tenemos una persona a la cual se nos ha ido, la lloramos. Nos sentimos tristes, pero también el Señor se pone triste. ¿Por qué, hermanos, el Señor llora? El Señor lloró, hermanos, cuando entró a Jerusalén y decía, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, apedreas a aquellos que son enviados a ti. Ahí el Señor lloró por su santa ciudad. El Señor lloró también, hermanos míos, cuando estaba en el huerto, cuando pedía al Padre que si fuera posible pasara esa copa de Él. Pero ¿saben qué? Aquí Jesús llora. Y había una revuelta ahí de personas. Unos decían, si este que le abrió los ojos al ciego pudo haber estado aquí, ¿por qué no vino? Él podía haber evitado la muerte de Lázaro, pero él no vino, no estuvo aquí. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Jesús profundamente lloró. Amados, vamos a poner estas peticiones delante del Señor. Nuestra hermana Olga está pidiendo sanidad de neumonía. Amén, para su mamá. Vamos a orar, hermanos míos, por Juanita, salvación por su esposo y por su matrimonio, sanidad para su hija Trinidad, amén, nuestra hermana María Ramírez. Hermanos míos, vamos a estar orando en estos 3 minutos. Quiero tomar este momento, hermanos míos, para orar y comunicarles también que el próximo viernes estaremos dando la continuación de este tema donde dice Jesús, quita la piedra. Nos quedamos en quita la piedra, pero antes vamos a estar orando. Quiero pedirle a usted, hermano televidente, que está allí frente al televisor, a usted que ha
ha perdido un familiar, que está en duelo, que está en tristeza, a usted que está luchando con alguna enfermedad difícil, a usted que no le han dado esperanza, yo le digo en este día, Jesús, el que vino, el que murió, el que levantó a Lázaro de la muerte, el que lloró cuando vio a su amigo estar allí en ese lugar, también él se conmovió, también él lloró y él llora contigo, pero te dice, no tengas temor, cree solamente, yo estoy contigo. Quiero invitarles a orar. Ponga usted su mano en la televisión y ore conmigo, clamando al Señor. Padre, en esta hora delante de tu presencia, Señor, traigo a María, Señor mío, que tiene a su hija enferma, Señor, de la tiroides. Mira, Señor, tú conoces la vida de la hija de María, Señor. Tú conoces, Padre Celestial, lo que a ella le pasa. Tú la creaste en el vientre de su madre y ahora su madre te pide que la sanes completamente, mi Señor. Pido y ruego, Señor, sanidad para la hija de mi hermana María y doy gracias por esta sanidad. Oramos por Juanita, Padre Celestial, por la salvación de su esposo, por la restitución de su matrimonio. Tú eres la resurrección y la vida y para ti no hay nada imposible. Tú puedes, mi Señor, salvar este matrimonio, puedes salvar a este esposo, puedes rescatar, mi Señor, aleluya, este matrimonio de las ruinas del divorcio. Trae amor, compasión, trae comunicación, respeto y todas las cosas que necesite, Señor, el matrimonio de Juanita. En el nombre de Jesús presento, Padre, hermana Olga. Señor, pido, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, que sea sanada de neumonía, en el nombre de Jesús de Nazaret. Sana, Padre Celestial, la madre de Juanita, en el nombre de Jesús de Nazaret, porque tuyo es la gloria y la honra. Oramos, Padre Celestial, pidiendo, Señor, sanidad para todos los enfermos de COVID, los enfermos de cáncer, los enfermos de SIDA, los enfermos que no trabajan sus riñones, que no trabajan sus pulmones. En el nombre de Jesús damos gracias por la sanidad, en el nombre de Jesús. Dios me los bendiga, mis amados. Hasta la próxima.